Lo que se piensa sobre los niños varía según las épocas. Los niños de hoy parecen desatentos, hiperactivos, desafiantes. La sociedad pretende que sean perfectos, pero ¿qué modelos les da? Oriana entrevistó a la psicóloga Beatriz Janín para conocer las características de los niños de hoy en día y saber de qué manera puede ayudar un profesional. ¿Cómo define hoy a la niñez? Bueno, en realidad la niñez hoy en día está atravesando situaciones particulares. Uno puede pensar que siempre la niñez ha ido cambiando a lo largo de las épocas, aquello que pensamos en relación a los niños y aquello que les transmitimos y por ende cómo son los niños en cada época. Una cuestión que habría que tener clara es que los niños de hoy, por ende, no son iguales a los niños a como era yo de niñita o mucho menos como eran mis abuelos de niñitos. Y esto es porque todos nos constituimos en una historia que no es solamente una historia individual, sino que es también una historia social. Los niños de hoy, por un lado, aparecen como si fueran muchos desatentos, muchos hiperactivos, muchos desafiantes, muchos niños con dificultades en la adquisición del lenguaje. Todo esto lo tenemos que pensar tanto en la historia familiar e individual de los niños, pero también, eso seguro, pero además hay que pensarlo como efecto, cuando son tantos a los que les pasa esto, tenemos que pensarlo como efecto de situaciones sociales, de qué mirada tenemos sobre la infancia. A mí me parece que a veces suponemos que los niños pueden más que lo que pueden o que tendrían que ser maravillosos, ser perfectos, por ahí en un mundo en el cual nos cuesta bastante a nosotros, a los adultos, sostenernos a nosotros mismos. Me parece que los adultos muchas veces nos sentimos como muy abrumados, un poco desbordados por tantas exigencias y sin darnos cuenta les pasamos esas exigencias a los niños. Entonces no se les da tiempo, se supone que todos tendrían que poder lo mismo al mismo tiempo. Me parece que la infancia está siendo mirada de un modo particular, está siendo mirada casi desde un lugar muy crítico, en donde se miran todo el tiempo las dificultades y no las posibilidades de cada uno. Yo creo que, bueno, que esta es una de las cuestiones que tenemos que pensar en relación a los niños de hoy y que no debe ser casual que tantos niños desatiendan en clase o que se anden trepando por las paredes o que digan que no a todo. Por ahí creo que como sociedad nos tenemos que preguntar qué es lo que estamos generando nosotros, porque si no finalmente generamos niños a los que después nosotros no soportamos. Entonces, bueno, me parece que esto abre una serie de preguntas. Así es. ¿Y cómo se trabaja con niños que llegan hoy en día a la clínica desde el psicoanálisis con estas diversas problemáticas que traen actualmente? Es importante esto porque la idea que tenemos, digamos, el modo de trabajo psicoanalítico tiene que ver con la posibilidad de ayudar al niño a construirse como sujeto, o sea, que él pueda ser alguien que pueda ir eligiendo su propio camino, para lo cual obviamente ningún niño pequeño puede elegir su propio camino, sino que se tiene que construir él como siendo alguien. Entonces, una cuestión básica es que los niños no se portan mal porque tienen ganas,
ni desatienden en clase porque tienen ganas. Los niños nos cuentan lo que le pasa desatendiendo, moviéndose mucho. O sea, un niño no va a venir y va a decir, yo estoy angustiado, mamá. Un niño lo que va a hacer es treparse a las paredes y entonces está mostrando que algo le pasa, que alguna dificultad tiene, pero no porque nació mal, no porque tiene un problema cerebral. En realidad es porque le están pasando cosas que no puede poner en palabras. Entonces, por un lado nosotros lo ayudamos a poner en palabras las cosas que le pasan, pero no solo eso. Lo ayudamos muchas veces a transformar en juego acciones impulsivas. Lo ayudamos a desplegar la fantasía. Lo ayudamos a poder empezar a plantearse qué es lo que él quiere a la manera de un nene. Pero que me parece que, digamos, lo que buscamos desde el psicoanálisis no es que un niño se adapte al mundo tal como es, como si fuera un robot o una máquina. Ya estamos demasiado robotizados. La idea es que pueda justamente empezar a ser alguien él. O sea, que sea un sujeto, que sea una persona y que a partir de allí pueda desplegar fantasías, querer aprender, que pueda buscar el conocimiento, que pueda ligarse a otros. Todo este tipo de cuestiones que no se aprenden maquinalmente, sino que van a implicar un vínculo con un otro. Es decir, lo que nosotros vamos haciendo con los chicos es ayudándolos a que desplieguen sus posibilidades. El psicoanálisis implica esto, implica trabajar con los padres en cuanto a escucharlos y acompañarlos, porque los padres siempre hacen lo mejor que pueden con los hijos y muchas veces los padres están muy angustiados y muy desesperados frente a la situación. Entonces, trabajar en conjunto, trabajar con ellos, entender que no es fácil ni ser mamá ni ser papá y además acompañar al niño en el descubrimiento del mundo. Enfocarse en el potencial y no las dificultades, que transformen lo que les pasa en juego, en dibujos. Ayudarlos a construir su propio mundo son algunas de las maneras en las cuales podemos acompañar a los niños a descubrir su potencial.